Soy Claudia Rodón y soy la coordinadora del programa de prevención y reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas en el colectivo. Y bueno, mi principal labor es acercarme a escuelas para hablar tanto con los maestros y los directivos como con los alumnos sobre el tema de las drogas en general, y además manejar el programa de análisis de sustancias que hacemos. Hemos firmado recientemente un convenio con el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México y con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Les sorprende muchísimo que hablemos como hablamos de las sustancias, porque normalmente los mensajes que han recibido, si han recibido algún mensaje, porque los papás y las mamás y los maestros y los directivos suelen no hablar del tema de drogas con los chavos. Muchas veces cuando hablan del tema de drogas lo que hacen es poner a todas las drogas ilegales en el mismo saco. Lo mismo cannabis que heroína o que cocaína o que metanfetaminas, todas como si fueran la misma cosa. Nosotros lo que hacemos es diferenciar entre las sustancias, hablar con la verdad de lo que se sabe científicamente sobre las sustancias, ¿no? Decir los efectos buscados, ¿no? Por lo que se usan las sustancias y por lo que históricamente se han usado sustancias en la evolución del ser humano, ¿no? Y también de los efectos no buscados asociados al consumo y también de los riesgos asociados al consumo, ¿no? De tal manera que ellos tengan un paquete de información veraz, útil, que les ayude a tomar mejores decisiones, o por lo menos decisiones con conciencia de la decisión que están tomando, ¿no? Toda sustancia psicoactiva, incluyendo el café, tienen efectos deseados y efectos no deseados. Las sustancias ilegales, ¿no? Que también son sustancias psicoactivas, también tienen efectos deseados y no deseados, ¿no? Tienen riesgos dependiendo del tipo de sustancia que sea, y nosotros les decimos, bueno, el riesgo asociado a determinada sustancia es y los daños que puedes tener son estos. Entonces, lo importante de hacerlo es que se trabaja tanto con los chavos como con los papás y los maestros, porque suele suceder que tienen información bien diferente, ¿no? Los chavos tienen ya este chip cibernético en donde buscan información con muchísima facilidad, ¿no? Los papás no con tanta, los maestros están ahí en medio, pero el papel del adulto suele, independientemente de la historia propia y el consumo que uno tenga o no tenga, ¿no? Suele el adulto como darle una carga para generar cierto miedo hacia las sustancias, por miedo a que los chavos no sepan cómo relacionarse con ellas. Entonces, nuestra perspectiva es que si nosotros capacitamos tanto a maestros como papás y les decimos exactamente la información que les estamos dando a los chavos, entonces puede haber una comunicación real. Nosotros no hablamos de que, o sea, no decimos nunca que las drogas son malas, porque no son malas en sí mismas, es darles un poder sobre el sujeto que hace que el sujeto pierda ese poder frente a la sustancia y entonces la responsabilidad de cómo decide uno relacionarse con ella, ¿no? Nos parece que cuando
Los papás pueden tener diálogo con los hijos, los maestros pueden tener diálogo con los alumnos, un diálogo verdadero, basado en información veraz y útil, entonces empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Y una cosa que es muy importante es que los chavos se atreven a preguntar. Y otra cosa importante que ocurre es que entonces la posición de la escuela ya no es esta cuestión de reprender, de rechazar e incluso de expulsar al chavo que está haciendo uso de una sustancia, o peor aún, de aquellos que tienen una relación problemática con una sustancia, ¿no? Nos interesa muchísimo que los chavos distingan entre lo que es experimentar, usar, ¿no? Usar habitualmente, abusar y, en dado caso, pues depender de la sustancia. No todas las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de generar esta dependencia fisiológica, no todas. Psicológica, pues hay que verlo con los productos que se venden en las escuelas, ¿no? Yo meto al azúcar entre las sustancias psicoactivas, ¿no? Les digo, a ver, déjenme comer azúcar una semana. Ah, no pueden, son dependientes, ¿no? Entonces digo, para que vean que, ¿no? No es la sustancia, lo que uno hace con la sustancia. Tenemos dos mecanismos. Uno que es el análisis in situ, ¿no? Es decir, en el lugar en donde está ocurriendo un evento, por ejemplo, un festival de música, ¿no? Va el equipo integrado por estas tres organizaciones de la sociedad civil. Se monta un stand en donde hay un área en donde se reciben a las personas usuarias, un área en donde se hace el análisis colorimétrico de la sustancia y luego se regresa la información y se da información sobre o la sustancia esperada en caso de que haya sido positivo el resultado o de la sustancia que el usuario esperaba encontrar y la que fue, para que comparen los efectos y que ellos tomen una decisión informada sobre si usan o no usan o cómo usan esa sustancia, ¿no? También tenemos un área en donde se pueden sentar a relajarse si alguien tiene por ejemplo, algún mal viaje o lo que sea. Ahí se le brinda compañía, información y se le da un espacio de contención. Si esto llega a escalar, entonces se pone en contacto con los servicios de urgencias médicas, ¿no? Y para que hagan un tratamiento ya médico del caso. Las drogas están satanizadas, ¿no? Y se les da esta connotación de malas. Cuando eso ocurre, quitas la responsabilidad del usuario, ¿no? Y eso pasa mucho con las juventudes, ¿no? Los programas escasos que hay sobre drogas, normalmente lo que hacen es decirle las drogas son malas, vive sin drogas, y entonces, pues, cuando los chicos empiezan a experimentar, pues no pueden hacerse responsables porque finalmente las malas son las drogas, ¿no? Entonces, es muy fácil zafarse de la responsabilidad que tiene la persona que está usando la sustancia. El problema no son las sustancias, ¿no? O sea, las drogas no son el problema, ¿no? El problema es lo que como individuos y como sociedad hacemos con ellas o hacemos de ellas, ¿no?